Una de las características principales y fundamentales del quehacer actoral es la claridad al hablar. Los actores tenemos que interpretar a un personaje que sea claro, que sea enfático, que haga trascender lo que dice. A esta forma de hablar nosotros le llamamos acento neutro. ¿Qué es lo opuesto al acento neutro? El acento local. En el acento local lo que importa más son las circunstancias que nos rodean. No tenemos que convencer a nadie, no hay necesidad de que haya trascendencia. Entonces hablamos sin que tenga todo el peso necesario cada una de las palabras, cada uno de los acentos. Por ejemplo, si nosotros o cualquier persona está reunida en su casa un domingo a la hora de la comida, amigos y familiares, y de pronto alguien dice, ¡ya vamos a comer! Todos entendemos claramente lo que se quiso decir, aunque en realidad este dicho haya tenido una enorme cantidad de fallas. Voy a repetirlo. ¡Ya vamos a comer! Si esta misma frase yo tengo que decirla en escena, ya sea tele, ya sea cine, ya sea teatro, entonces tengo que alargar un poco cada uno de los sonidos y tengo que enfatizar cada uno de los acentos que forman la frase. Y entonces diría algo así como, ¡ya vámonos a comer! Que suena casi exactamente igual, con la diferencia de que se entiende cada una de las palabras. Este pequeño ejemplo nos muestra claramente las dos diferencias principales entre el acento local y el acento neutro. En el acento local se habla con rapidez, con velocidad, y en el acento neutro se habla lento, largo. El propósito de esta forma de hablar es que se consiga la articulación de cada una de las letras que forman las palabras. En la forma coloquial, nosotros quitamos sonidos a veces de consonantes o a veces de vocales, sobre todo en los diptongos. En la forma de hablar actoral, en el acento neutro, nosotros respetamos cada uno de los sonidos que forman las palabras. El segundo punto es el uso de los acentos. En la forma coloquial, nosotros enfatizamos casi siempre solo la última palabra. En la forma neutra, nosotros enfatizamos todas las palabras que son necesarias. Hay algunas palabras, las palabras que se denominan proclíticas, que por sí solas no significan algo. Esas palabras generalmente no tienen que enfatizarse. Pero el resto sí, el resto tienen que enfatizarse. ¿Cómo se aprende a hablar con acento neutro? Aprendiendo actuación. No es posible aprender acento neutro si no se aprende actuación. Si yo a alguien le enseño a articular y a hacer uso de los acentos sin enseñarle a interpretar, entonces esa persona va a aprender a imitarme a mí. Y eso fue lo que pasó con el acento local. Cuando éramos niños aprendimos por imitación. La actuación, cuando se cursa de la manera adecuada, da como resultado el acento neutro. ¿Quiénes tienen que aprender a hablar con acento neutro? Obviamente ya dijimos los actores. En algunas escuelas, por la razón que sea, la clase de dicción
la materia de la expresión verbal está distanciada de la actuación. Entonces, en los ejercicios que hace un alumno en el salón de clase con el maestro de dicción o de expresión verbal, se expresa con absoluta claridad, pero cuando pasa al escenario se pierde todo esto. ¿Por qué? Porque se dan como materias aisladas y en realidad deben complementarse. El maestro de actuación debe cuidar la expresión verbal y el maestro de expresión verbal debe cuidar y revisar la actuación. De otra manera, el resultado siempre va a ser no correcto. Decía quiénes deben aprender actuación, quiénes deben aprender a hablar con acento neutro: los actores. Hay una especialidad de la actuación que se llama doblaje. Esta es una de las especialidades que requieren con mayor necesidad del acento neutro. ¿Por qué? Porque un doblaje que se hace en México, o que se hace en Chile, o que se hace en Argentina, va a distribuirse a todos los países de habla hispana, incluyendo Estados Unidos, que tiene una enorme cantidad de hispanoparlantes. ¿Y qué va a pasar si ese doblaje lleva localismos argentinos o chilenos o mexicanos? No se va a entender. Entonces, la necesidad del acento neutro es para conseguir ser entendido. Con esta lógica, ¿quiénes más deberían aprender a hablar con acento neutro? ¿Quiénes más deberían de aprender las bases de la actuación para hablar con acento neutro? Por ejemplo, los estudiantes de comunicación. Yo creo que incluso las universidades que imparten materias relacionadas con la comunicación deberían de tener en su plan de estudios ya establecido un curso de actuación con expresión verbal. ¿Por qué? Porque de ahí van a salir los locutores, los comentaristas, los periodistas de medios electrónicos, de medios impresos también, pero los de medios electrónicos necesariamente van a tener que usar la voz. Hay otra actividad que presenta dificultades por la falta del uso de acento neutro: la producción de comerciales, la actuación de comerciales. Generalmente los comerciales que se hacen en México se pretende que sean con un acento neutro. Esto representa un obstáculo para los modelos que muchas veces vienen de diferentes países, o actores que vienen de diferentes países y que no aprendieron a hablar con acento neutro. No solamente de diferentes países. Si alguien estudia actuación en Puebla, o en Oaxaca, o en Sonora, o en la propia Ciudad de México, en la escuela de Televisa, o en la escuela de TV Azteca, o en la Facultad de Filosofía y Letras, y no tuvo un maestro que le enseñara a hablar con acento neutro, seguramente va a tener problemas para interpretar personajes en comerciales, en cine, en tele y en teatro, en todas partes. Para terminar, me gustaría mencionar un par de actividades que sería conveniente que quienes las desarrollan aprendieran a hablar con acento neutro. Los políticos y los sacerdotes. Nosotros oímos ahora a nuestros políticos que tratan de convencernos en sus campañas publicitarias, y la verdad es que no les creemos absolutamente ninguna cosa de las que dicen. Unos parece que nos regañan, otros nos dan consejos como si fuéramos niños o deficientes mentales. Otros tratan de vendernos una actitud que sabemos que va en contra de ellos mismos.
¿Por qué nos damos cuenta de esto? Porque no saben hablar. Y lo mismo pasa en las iglesias con los ministros de culto. No les creemos. ¿Qué significa esto? Que si un político o un sacerdote aprende actuación, ¿va a engañarnos? No. Actuar no es engañar, ni es mentir. Actuar es interpretar. Recuerden que estos videos son principalmente para invitarlos a que estudien actuación. En donde sea, con quien sea. Aunque no les quiten el acento local. Pero si estudian profesionalmente, si pagan por aprender, exíjanlo. Exijan que les enseñen a hablar con propiedad. Gracias.